Te quiero contar la peor semana de mi vida profesional. Acababa de renunciar a mi trabajo. A mi visa le quedaban 4 meses antes de expirar. Mis ahorros me alcanzaban como para 3 de esos 4 meses si no comía mucho. Y mi mamá no me podía ayudar. Era viuda y estaba intentando arrancar su microempresa, así que no tenía flujo de efectivo. Y yo no era misionera, así que no tenía que escribir cartas de apoyo, no había una iglesia detrás de mí, no había una agencia, no había un sistema. Era literalmente solamente yo y las 4 paredes de un departamento que no estaba en el país que nací. Y una cuenta de banco y un calendario encogiéndose poco a poco. Me senté una noche con mi cuaderno y traté de hacer las cuentas. Y como le hiciera, todas decían lo mismo. Necesitas conseguir otro trabajo rápidamente, el que sea, porque tu visa y tu renta no esperan. Y no sabía cómo convertir lo que sabía en ingresos que no dependieran de mi jefe diciendo que sí, o de algún sponsor para mi visa, o de cartas de apoyo, ni de ingresos que viajaran conmigo y me permitieran seguir a Dios a donde Él me llamara. Y estaba sentada ahí y no entendía en ese departamento, con 4 meses en el reloj, que ese problema no era realmente un problema. Porque Dios sabía que me iba a enseñar lo que ahora, hoy, te puedo enseñar a ti. Ese problema que estaba aprendiendo a resolver en mi propia vida era el problema exacto que un día me iba a pasar la vida enseñando a otros creyentes para que pudieran ir a donde Dios los estaba llamando. Así es que si has estado cargando un problema por mucho tiempo y te has preguntado por qué Dios no te lo ha quitado de encima, quédate conmigo. Hoy te quiero enseñar algo sobre el problema que está en tu propia historia, cómo resolverlo y exactamente cómo esa es la siguiente pieza para empezar tu negocio digital. Bienvenida a Libertad para Seguirlo. Soy Salime. Si esta es tu primera vez aquí, este es el podcast para creyentes que quieren construir negocios digitales por una sola razón: financiar su obediencia, para crear el tipo de margen que te permite decirle sí a Dios cuando te dice ve, da, quédate, planta, escribe, manda, entrena, sirve, lo que sea tu llamado. Llevo más de 20 años construyendo negocios y plataformas digitales y estoy aquí para ahorrarte los errores, los dolores de cabeza y pasarte los marcos que funcionan y ayudarte a construir algo que ponga el ingreso donde está tu llamado. Todo lo que platicamos aquí viene con un ejercicio gratis esperándote en latinpreneurs.com/la bóveda. El ejercicio de esta semana es una de las páginas más importantes que vas a llenar en toda tu vida. En un momento te digo cuál es. Si eres una de mis regulares, bienvenida de vuelta. La semana pasada construimos la persona a la que estás enviada a servir. Esta semana vamos a nombrar lo que estás aquí para hacer por ella. Así es que, comencemos. En el episodio pasado te pedí que vieras a una persona. Quiero que mantengas a esta persona en tu mente en este momento. Esa que empezaste a construir, esa que conoces íntimamente, esa que tal vez a lo mejor le pusiste un nombre, a lo mejor no. No importa. Esa es tu persona o avatar. Ahora, déjame contarte algo que descubrí literalmente por las manos. Años después de aquella cuenta regresiva de la visa, después de haber construido mi primer negocio, después de haber descubierto cómo convertir lo que sabía en ingresos que no requirieran un trabajo de 8 horas, de un jefe, empecé a enseñarle a otros creyentes a hacer lo mismo. Súper informal al principio. Pero yo pensaba que mi trabajo era enseñarles todo. Marketing, funnels, emails, ofertas diferentes, tecnología, contenido, todo. Y entonces hacía pequeños talleres que los llenaba en esas 3 horas con millones de marcos por sesión. Caminaba la gente por el universo entero del negocio digital, que era muy diferente en un fin de semana. Y después se me acercaban y me daban las gracias y me decían que era el mejor taller al que habían ido y tomaban notas y algunos compraban algunos de los productos que tenía, pero no pasaba nada, no construían nada. Y no entendía por qué. Les había dado todo, la foto completa, el mejor panorama, literalmente el sistema completo. Una tarde un amigo de México, después de una sesión, me jaló al lado y me dijo algo que no se me ha olvidado. Me dijo: Salime, no necesito que me enseñes todo. Necesito que me ayudes con la única cosa con la que nadie más me puede ayudar. La cosa por la que estoy viniendo a ti y no a alguien más. Y le pregunté, bueno, ¿cuál es esa cosa? Me dijo, mira, yo soy creyente. Tengo habilidades profesionales, soy bilingüe, he sido llamado a un trabajo y no encuentro a nadie que me pueda ayudar a construir un negocio digital
que financie ese llamado sin comprometer mi fe, sin abandonar a mi familia, sin perder mi identidad cultural. Todos me enseñan solamente una pieza. Tú eres la única persona que he escuchado que lo enseña integrado con la Gran Comisión en el centro. En ese momento me cayó el 20. Él no necesitaba que yo le explicara todo, necesitaba que fuera experta en la única cosa en la cual yo había caminado. La intersección de fe, identidad cultural, llamado misional y negocio digital, construido por alguien que lo había vivido igualmente. Construido por alguien que alguna vez se sentó en un departamento con 4 meses de una visa y descubrió cómo convertir habilidades en ingresos digitales. Ese era mi problema asignado. Básicamente este problema asignado me escogió a mí, porque yo lo había vivido y porque ahora había miles de creyentes detrás de mí en ese mismo camino que necesitaban a alguien un capítulo adelante o unos pasos adelante de ellos para que se diera la vuelta y les pasara el mapa. Eso es un problema asignado. Y aquí está lo que quiero que escuches el día de hoy. Eso que has estado llamando tu herida o tu temporada difícil o uno de los capítulos que quisieras olvidar o años atorada, ese retraso, ese es el terreno en donde vas a encontrar tu problema asignado. Esa es la base. Dios no desperdicia ni un solo capítulo. Él está construyendo literalmente el plan de estudios que vas a poder usar para tu negocio digital. A esto le vamos a llamar el problema asignado. El problema asignado es la única cosa en la que estás mejor posicionado en todo el mundo para resolverle a la persona que Dios te mandó, porque es el problema que ya caminaste, que ya peleaste, que ya descubriste la solución y que conoces más profundamente que la persona promedio. Ahora, no estamos hablando del problema que se te hace más interesante, ni el problema que mejor paga o el problema más popular en Internet, a menos que seas experto en esto. Pero la manera más fácil de descubrir tu problema asignado es encontrar el que conoces íntimamente porque viviste. Tu problema asignado va a vivir en uno de estos dos lugares, en donde está tu persona o avatar desesperadamente atorado y lo que tú caminaste que te hace tener lenguaje. La intersección va a ser muy pequeña, pero ese es el punto, eso es lo que va a hacer esto tuyo. Tu negocio no se va a construir sobre lo que sabes en general, se va a construir sobre lo que sabes específicamente. La cosa de la que puedes hablar de una manera en que nadie más puede, porque has estado ahí. No solo hace que esto sea difícil para otros competir contigo, sino también significa que eres la mejor persona posicionada para ayudar a ese avatar de la mejor manera. Ahora, aquí está lo que muchos otros maestros se van a brincar. La razón por la que esto importa no es nada más para que tu negocio digital funcione, sino para entender que Dios no está desperdiciando todo esto por lo cual te ha dejado atravesar. En el episodio 4 encontramos al quién. Ahora vamos a encontrar el qué y el por qué. Persona, más problema, más misión va a ser la base de tu negocio digital. Así es que vamos a encontrar la tuya. Para encontrar este problema asignado y esta misión, hay 4 preguntas con las que nos tenemos que sentar esta semana. Vamos a responder esta semana. 4 preguntas que te van a llevar yo ayudo a esta persona a solucionar esto en una sola oración. Yo ayudo a mi persona o avatar a resolver este problema para que tenga este resultado y que yo pueda tener esta libertad misional. Ahora, esta última parte es una de la cual no se habla, pero nosotros vamos a hablar de esto porque ese es el punto. Pregunta número 1. ¿Qué es eso en lo que tu persona o avatar está atorada en este momento? Y para esto quiero que regreses a la persona que construiste en el episodio pasado. ¿Tú quién? Mira a esa persona. ¿Qué es lo que mantiene a esta persona despierta en la noche? ¿Qué es lo que googleó la semana pasada y no encontró una respuesta clara? ¿Cuál es la conversación que tiene con su mejor amiga que termina en lágrimas o en frustración? Ahora, tu persona va a tener muchos problemas. Tú estás buscando a la que está más fuerte en este momento en su vida. El dolor por el que pagaría si tú lo pudieras solucionar. Escríbelo, se especifica y otra vez, sé lo más detallada posible. Intenta esto. Por ejemplo, para mí, tiene un sueldo estable, pero la idea de quedarse en su trabajo otros 5 años le revuelve el estómago, no tiene idea de qué hacer para que pueda tener pago, pueda tener ingresos y mientras tanto siente que Dios lo está llamando a algo que no se puede dar el lujo de seguir. Eso es algo que yo podía resolver. Mi misión está adentro. Los problemas reales de la gente real tienen un llamado enredado, pero dentro. La pregunta 2. ¿Qué es lo que has caminado que te da lenguaje para resolver ese problema? Y esto tal vez te lo quieres brincar porque tal vez te da pena en tu propia historia. Haz una lista.
Sé completamente honesta contigo misma. ¿Qué es lo que has estado batallando, luchando por muchísimos años, de la cual descubriste la solución? ¿Qué has tenido que aprender a las malas porque nadie te enseñó? ¿En qué problema gastaste dinero, perdiste sueño, lloraste y eventualmente resolviste? ¿Cuál es esa cosa por las que tus amigas ahora vienen y te preguntan cómo hacerle? ¿Qué tuviste que caminar para seguir diciéndole sí a Dios a donde te estaba llevando? Esa lista son tus candidatos. Esos son los problemas que tienes lenguaje específico para resolver y que tu avatar o tu persona aún no la tiene. Tu problema asignado está en esa lista, te lo prometo, porque Dios no te ha dejado caminar por eso para nada. Pregunta 3. ¿Dónde se traslapan esas dos listas? Mira en qué está atorada tu persona, mira lo que has caminado y encuentra el lugar en donde se unen, en donde traslapan. A veces el traslape va a ser sumamente obvio, ese es el problema que puedes resolver, listo, ya está. Pero a veces el traslape va a ser un poco menos obvio. El problema que tu avatar tiene está junto al problema que resolviste, no el por el que caminaste exactamente, pero caminaste por esto y su problema, el problema del avatar, viene a tantito antes o tantito después. Sigues teniendo lenguaje que ella no tiene y que tú sí. Lo que estás buscando es el lugar en donde tu avatar esté atorada y lo que tú puedas de verdad resolver porque ya lo viviste. Pregunta 4. ¿Cómo se ve el resultado del otro lado para ella y para ti? Esta parte tiene dos resultados al mismo tiempo. Tiene el resultado que le vas a dar a tu avatar y lo que va a cambiar para ti. Ahora, la primera mitad es qué va a cambiar para tu avatar. Y otra vez, no es un resultado de la va a hacer feliz. No, necesitamos saber qué es diferente, tangible, medible. Cómo se ve su vida después. ¿Qué le pasa a su cuenta de banco? ¿Qué pasa con su dolor? ¿Qué deja de hacer y a qué le empieza a decir que sí, que antes no podía? Ahora, la segunda mitad es qué cambia para ti. Porque para cada problema asignado que resuelves para esta persona o avatar, crea margen en tu vida. ¿Qué te permite hacer? Dar más, ir a algún lado, quedarte en casa con tus hijos, plantar una iglesia, traducir escritura, financiar un ministerio, tomar un sabático para descansar y orar, mudarte a algún lugar a donde el evangelio no ha llegado, pagar por el entrenamiento de alguien más. No sé, las dos mitades importan. El resultado para ella es lo que hace que tu negocio funcione y el resultado para ti es lo que hace que tu negocio valga la pena construir. Así que cuando tengas todas estas preguntas juntas van a ser una oración. Yo ayudo a la persona del episodio 4 a resolver este problema para que obtenga este resultado y para que yo pueda tener esta libertad misional a la que Dios me está llamando. Vas a tener una oración con dos mitades, su libertad y tu libertad. Esto es enunciando el problema. Ahora déjame responderte a una objeción antes de que tu cerebro empiece a dar vueltas. A lo mejor estás pensando, pero es que yo no he resuelto del todo mi problema todavía estoy en medio de él. De igual manera puedes enseñar lo que sabes. Enseñas desde el capítulo en el que vas, no desde la última página del libro. Las personas que van un par de capítulos de atrás te necesitan a ti muchísimo más que la persona que va al final del libro. No tienes que estar al final, solo tienes que estar un poquito más adelante en el camino de ellos. Y honestamente, si vas un par de capítulos adelante, si todavía lo estás caminando, te va a ser más creíble porque entiendes el dolor. Ese va a ser tu problema asignado. El episodio pasado te conté de Gabriela, la chica que tenía formación en educación especial, que se puso súper específica a entender a quién ayudaba, a la mamá de los primeros 90 días del diagnóstico de su hijo. Vamos a regresar un poquito a ella porque una vez que obtuvo a su quién, lo siguiente que hizo fue justamente lo que te estoy enseñando en este episodio, nombrar su problema asignado. Y no fue lo que ella pensaba. Cuando le pregunté qué problema resolvía para esa mamá en la sala de juntas, su primera respuesta fue: ayudo a mamás a abogar por sus hijos. Era demasiado amplio, no era tan real, tan tangible. Así que le pregunté, ¿qué es lo que esta mamá hace mal en esos primeros 90 días que tú nunca dejarías que ella hiciera? ¿Cuál es esa única cosa que ella no sabe que al final le sale carísima? Gabriela hizo una pausa y luego me dijo: firman el plan educativo sin entenderlo, confían en que la escuela está haciendo lo mejor para ellos y firman. Y luego 6 meses después se dan cuenta de que su hijo no está recibiendo ni la mitad de lo que necesita y no tienen ni idea de cómo regresar a cambiarlo. Ese era su problema asignado, no era solamente abogacía,
Era yo ayudo a las mamás en los primeros 90 días después del diagnóstico de su hijo a leer, a entender, a negociar ese primer plan para que su hijo reciba lo que de verdad necesita y para que la mamá no pierda 6 meses confiando en un sistema que quiere soluciones rápidas y baratas y que normalmente no están tan interesados en sus hijos. Esta fue la oración que construyó su negocio digital. Pero aquí está la parte de la historia de Gabriela que no te conté la semana pasada. La razón por la que ella empezó su negocio digital no fue nada más por ingreso, porque quería más dinero. Su esposo había sido llamado a plantar una iglesia en un pueblo pequeño que no le podía pagar sueldo por lo menos los primeros 3 años. Así es que ella necesitaba construir algo que ayudara a su familia y le diera la libertad a él de plantar. Eso era su misión. Ahora, cuando se puso específica sobre su problema asignado, esa mamá, con el diagnóstico los primeros 90 días, encontró a su audiencia en 70 días. Reemplazó lo suficiente de su sueldo de maestra y en 14 meses dejó el salón. Y su esposo plantó esta iglesia junto con ella y sigue de pie. El problema asignado le resolvió el problema a su audiencia, pero también ayudó al llamado de su familia. Y eso me encanta porque eso es lo que estamos construyendo. Eso es lo que queremos, libertad para financiar el llamado que Dios tiene en ti o en tu familia, porque eso importa. Así es que hice un ejercicio que se llama Enunciando el problema. Te está esperando en este momento en latinpreneurs.com/la bóveda. Lo que va a hacer es que te va a llevar por las 4 preguntas que acabamos de hablar en una página. Te va a dar el problema más fuerte que tu persona o avatar tiene, tu lista de las cosas por las que has caminado, el traslape y el resultado para ella y para ti. Te va a dejar una sola oración con muchísima claridad y que va a ser: yo ayudo a resolver para que ella pueda resultado y para que yo pueda libertad misional. Cuando termines vas a tener esta oración que te va a decir qué hace tu negocio digital y por qué lo estás haciendo. Este va a ser el lenguaje que tu persona o avatar reconoce y que va a decir, eso es exactamente lo que necesito, y el tipo de oración que vas a poder leer y va a animarte en esos días en donde no vas a tener ganas de hacer tu negocio digital. Así es que ve a latinpreneurs.com/la bóveda, busca Enunciando el problema, descárgalo y crea esta oración, porque después de esta oración vamos a encontrar la misión. La declaración que vas a leer literalmente cuando dudas de ti misma, cuando dudas si esto es lo que Dios te ha llamado. Así es que el episodio 6 no lo vas a poder hacer si no haces esta página. Está gratuita en latinpreneurs.com/la bóveda, enunciando el problema. Si ya eres parte de la comunidad de la bóveda, simplemente haz login y ahí mismo te lo puedes descargar. Ahora te quiero dejar con una reflexión. La razón por la que estoy construyendo Latinpreneurs, la razón por la que estoy grabando en diferentes países en pocas semanas mientras mis hijos hacen escuela junto a mí y vamos descubriendo juntos el siguiente paso, no es solamente porque me encanten los negocios digitales o porque quiera hacer más contenido. Es porque creo que está pasando algo específico en este momento. Creo que hay una generación de creyentes latinos, hombres y mujeres en su cubículo, en salones, en clínicas, en taxis, en cafeterías, que tienen un llamado de Dios que no se pueden dar el lujo de seguir. El llamado es real, tienen las habilidades, tienen la disposición, pero les falta infraestructura. Una manera de convertir lo que saben en ingresos digitales que les dé libertad de seguir el llamado que tienen en el Señor. El 90% del financiamiento misionero fluye únicamente por 10% de la fuerza misionera en todo el mundo. Y esta brecha no es porque otros no tengan ese llamado, es porque hay un problema de financiamiento, un problema de infraestructura que no fue hecho para nosotros como latinos. Creo que un negocio digital es esa pieza única de infraestructura que lo resuelve porque viaja, escala, puede financiar la obediencia que un sistema nunca patrocinaría, que puede ayudarte en tu casa, en tu iglesia, al misionero al otro lado de la ciudad, al grupo de gente al que nadie ha llegado. Puede ayudarte a pagar el seminario que quieres pagar, a escribir ese libro, a irte a donde Dios te está mandando a ir. Pero va a empezar con una persona y un problema que puedes solucionar y la disposición de entender que este capítulo muy difícil de tu vida tiene un propósito en el Señor. Porque la Biblia no te promete que nada se va a romper. La Biblia te promete que todo, el sufrimiento, el dolor tiene un propósito. Él lo usa. Él construye con eso.
Ese dolor que estás resolviendo por su gracia se vuelve la estrategia para tu negocio digital. Ese problema por el que caminaste es lo que ahora te posiciona para ser la persona a resolver, ayudar a esa persona o avatar para que ella también pueda tener esta libertad o este resultado y para que tú también puedas ser libre de seguirlo. Así es que esa es tu asignación. Nadie más puede hacerlo a tu manera como tú puedes. Si este episodio te ayudó, si te vino el problema a la mente, si te ayudó a entender cómo es que podemos crear negocios digitales para seguir el llamado que Dios tiene en tu vida, quiero que me ayudes. Quiero que compartas el link de este episodio a alguien. ¿Por qué? Porque estamos construyendo un movimiento. Creo desde el fondo de mi corazón que hay muchos latinos que sí le dijéramos que sí al llamado que Dios tiene en nuestras vidas, porque lo podemos financiar, porque podemos financiar esa obediencia, las misiones cambiarían. Llegaríamos literalmente a los confines de la tierra, a toda lengua, a toda tribu, a todo país, lugar, región. Muchísimas gracias por seguirme. Soy Salime y esto es Libertad para Seguirle. Nos vemos la próxima semana. Adiós.